De vez en cuando he escuchado a alguien decir, yo sé que Dios me ha perdonado, pero no me puedo perdonar a mí mismo. ¿Alguna vez has dicho eso? De ser así, ten mucho cuidado, porque de alguna manera estás diciendo que es más fácil para Dios perdonar que para ti, que tus estándares son más altos que los de Dios. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, me atrevo a decir que cada persona que nos escucha hoy ha enfrentado la tentación de creer en eso que dijiste. Así es, y lo he escuchado muchas veces. Pastor, yo sé que Dios me ha perdonado, pero mi verdadero problema es que simplemente no puedo perdonarme a mí mismo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta bíblica a eso? La respuesta bíblica es decir, ¿qué se necesitó para que Dios te perdonara? Pues se necesitó que el Hijo de Dios se hiciera carne y se necesitó el derramamiento de su sangre en la cruz. Ahora, si tú eres de los que afirma, Dios me ha perdonado, pero ahora tengo que perdonarme a mí mismo, ¿realmente estás diciendo que de alguna manera tienes un estándar de justicia más alto que el de Dios? ¿O que es más difícil satisfacerte a ti que satisfacer la justicia de Dios? Decir eso menosprecia la cruz. Debemos pensar en cuán alta es la cruz de Jesucristo para que eso nos guíe a la adoración. Y eso es lo que vamos a ver en el mensaje de hoy. Nos encontramos en la serie Las Bienaventuranzas de Jesús, impulso para avanzar en la vida cristiana, y se trata acerca de cómo progresamos en la vida cristiana. Estamos dando inicio a un mensaje acerca de cultivar el perdón. Así que si puedes, abre tu Biblia y acompáñanos en Mateo capítulo 5, versículo 7. Damos inicio al mensaje Cultivando el Perdón. Escuchemos al pastor Colin. Hoy estamos analizando el tema del perdón. Perdonar a una persona que puede haberte lastimado profundamente puede ser el desafío más grande que jamás enfrentes en tu vida. Y bien puede ser el regalo más grande que jamás des a otra persona en toda tu vida. Hoy nuestro propósito es ver cómo podemos perseguir esto. ¿Cómo puedo ser más misericordioso? ¿Cómo puedo convertirme en una persona más perdonadora? ¿Cómo puedo cultivar este buen fruto en mi vida? No creo haber conocido nunca a alguien que no quiera ser capaz de perdonar, aunque creo que todos conocemos algo de esa lucha. Muchos de nosotros nos encontramos en este momento en una gran lucha por saber cómo lograr llegar a otorgar el perdón. Notarás que hoy estoy usando la palabra perdón, y es importante entender la relación entre el perdón y la misericordia. Permíteme tomar un momento para describir la diferencia. La misericordia es más amplia que el perdón, pero el perdón llega más lejos que la misericordia. La misericordia es más amplia que el perdón, pero no toda misericordia es perdón. Por ejemplo, el buen samaritano no tuvo necesidad de perdonar al hombre que yacía herido en el camino. El hombre que estaba herido no había hecho nada malo contra el buen samaritano. Sin embargo, el buen samaritano le mostró misericordia. La misericordia es más amplia que el perdón, pero al mismo tiempo el perdón llega más lejos que la misericordia. Supongamos que alguien te lastima, te daña, te hace un mal. Ser misericordioso simplemente significa que tendrás compasión por esa persona, tendrás un corazón tierno hacia ella, te aseguras de no devolverle el daño, sino que buscarás hacerle el bien. Cumplirás lo que dice Pablo en Romanos: no pagues a nadie mal por mal, sino busca vencer el mal con el bien. Todo eso es una expresión de misericordia, y eso es maravilloso, pero el perdón llega más lejos. Lo que quiero que veas es que el perdón surge de la misericordia. Tú persigues la misericordia, ¿y a dónde llegas? Llegas al lugar donde puedes perdonar, que es precisamente el problema que algunos de nosotros enfrentamos. ¿Cómo puedo llegar a perdonar? Esa es la pregunta que tenemos ante nosotros. Y la respuesta está en seguir el camino de la misericordia. Pero quiero que veamos a dónde conduce este camino, y por eso he elegido usar la palabra perdón en este día, porque llegarás más lejos. El tema que tenemos hoy ante nosotros es muy práctico.
y mientras oraba sobre este tema en los últimos días, han estado muy presentes en mi mente y en mi corazón todas esas personas que están luchando con el tema del perdón. Alguien cometió un gran mal contra ti y es tan grave que quizás hayas pensado que el perdón sería absolutamente imposible de conceder. Parece una montaña imposible de escalar. Y es posible que te hayas encontrado diciendo, desearía poder perdonar, pero no tengo idea de cómo podría llegar allí en relación a esto que me ha pasado. Yo te digo, sigue la misericordia y llegarás al perdón, porque la misericordia es el camino que nos lleva al perdón. Esto es de enorme importancia práctica para vivir la vida cristiana y vamos a detallar el camino paso a paso durante el programa de hoy. Ahora tengo dos cosas que decir antes de entrar a explorar ese camino. La primera es, recuerda siempre que el perdón es un fruto de la vida en Jesucristo, quien nos perdona. Solo para tocar esto brevemente, sabes que Jesús dice en Mateo 5, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y alguien podría decir, a ver, espera un minuto, parece que perdonar a las personas es un medio para un fin. ¿Está diciendo Jesús que si perdonamos a otros bajo esa condición, Dios nos perdonará a nosotros? No, no está diciendo eso. No es que nuestro perdón sea una recompensa por algo que hayamos hecho. No puede serlo, porque Dios perdona gratuitamente. Entonces, ¿cómo debemos entender estas palabras? Recuerda lo que hemos estado diciendo todo el tiempo. Las bienaventuranzas no te dicen cómo convertirte en cristiano. Las bienaventuranzas te indican cómo se ve un verdadero cristiano. En otras palabras, no son un mapa que dice, sigue este camino y llegarás a un lugar donde Dios te perdonará. No son un mapa, son un espejo. Y se nos ha dado para que podamos mirarnos a nosotros mismos y ver si están en nosotros las marcas distintivas de aquellos que son perdonados. Y esta es la marca. Las personas perdonadas se conocen por la forma en que perdonan. Esta es una marca distintiva de todos los que están en Jesucristo. Por esa razón nuestro Señor habla de esto, especialmente en el Padre Nuestro, y nos enseña a orar de esta manera. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Así que quiero que siempre recordemos que perdonar es el fruto de la vida en Cristo, quien es el que perdona misericordiosamente. Y en segundo lugar, ¿cómo y cuándo perdona Dios? Y lo resumiré en esta frase que tomaremos en 3 partes simples. Dios perdona cuando se ha cometido un mal. Cuando comience el arrepentimiento porque se ha hecho la expiación. Permíteme guiarte a través de esto, para que tengamos una comprensión clara del perdón de Dios, de modo que comprendamos mejor cómo buscar el nuestro. Dios perdona cuando se ha cometido un mal. Eso es algo muy básico. Si después del servicio, al saludarnos en el vestíbulo, te dijera, oye, te perdono, tú dirías, bueno, pero ¿por qué razón? No he hecho nada malo contra ti. Y tendrías toda la razón al decir eso, porque el perdón solo es apropiado, solo tiene sentido cuando se ha cometido un mal. Así que cuando Dios perdona, lo que eso significa es que le hemos fallado. Hemos hecho un mal contra Él. Cada pecado en tu vida y en la mía es una ofensa personal contra Dios. Saulo de Tarso estaba en una campaña, estaba perturbado y lastimando a muchas otras personas. Y entonces el Señor Jesucristo resucitado se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cada pecado que se ha cometido es una ofensa personal contra Dios. Lewis Smith dice lo siguiente, el perdón siempre viene con una culpa adherida. ¿Por qué? Porque el perdón por definición solo puede ocurrir cuando se ha cometido un mal. Y nosotros le hemos fallado a Dios. Pero gracias a Dios que Él perdona. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Cultivando el Perdón.
el cual forma parte de nuestra serie Las Bienaventuranzas de Jesús, impulso para avanzar en la vida cristiana. Y el pastor Colin ha escrito un libro basado precisamente en esta serie que estamos escuchando, y el libro se titula Las Bienaventuranzas de Jesús, impulso para avanzar en la vida cristiana. Puedes encontrarlo en formato digital o en formato de audio visitando abrelabiblia.org/libros. Una vez más, la página web es abrelabiblia.org. Si deseas obtener más información o contactarnos a través de WhatsApp, puedes enviarnos un mensaje al 1-630-259-6811. De nuevo, el número es 1-630-259-6811. Y si te uniste tarde, nos encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 7. Así que regresemos al mensaje. De nuevo con nosotros, escuchemos al pastor Colin. Dios perdona cuando se ha cometido un mal. ¿Y cuándo lo hace? Lo hace cuando comienza el arrepentimiento. Subraya esa palabra, una palabra maravillosa. La historia del hijo pródigo lo deja muy claro. Aquí vemos que el hijo se va en rebelión y finalmente recobra el sentido. ¿Y qué dice? Iré a mi padre. El muchacho tiene un cambio en el corazón y comienza el largo viaje de regreso a casa. Y no espera mucho. Espera que quizás su padre lo reciba como a uno de los jornaleros de la granja. ¿Recuerdas lo que sucedió? El padre lo ve desde lejos y en lugar de esperar a que el hijo llegue a él, el padre corre hacia el hijo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento ha comenzado y el perdón se libera ante los primeros indicios del arrepentimiento. Este es el corazón de Dios y es uno de los regalos más maravillosos del Evangelio. ¿Qué verdad tan maravillosa es esta? Porque el arrepentimiento es un proceso que cada creyente comienza, pero que ningún creyente completa en esta vida. No importa cuánto hayas avanzado en tu vida cristiana o qué tan santo crees que eres. Nuestro arrepentimiento ante Dios, en el mejor de los casos, es solo una pequeña parte de lo que debería ser y de lo que podría ser. Así que gracias a Dios que Él perdona cuando el arrepentimiento ha comenzado, no cuando se ha completado. Porque si esperara hasta que estuviera completo, no habría ni una sola persona que fuera perdonada en este mundo. Ni tú, ni yo, ni nadie. Porque todos tenemos más de qué arrepentirnos. Como dijo Lutero tan claramente, cuando Cristo dice arrepiéntanse, Él llama al hombre, a la mujer, a una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento es volvernos hacia Dios y buscar vivir para Él más plenamente de lo que lo hemos hecho hasta entonces. Pero recuerda esto, mientras nos regocijamos en esta maravillosa verdad de que Dios perdona cuando comienza el arrepentimiento, Él perdona cuando comienza el arrepentimiento. No hay en la Escritura perdón de parte de Dios sin arrepentimiento. A las personas que rechazaron a Jesús, Él les dijo en una ocasión, lo vemos en Juan capítulo 8, yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no podrán ir. Sin arrepentimiento morirás en tus pecados. ¿Por qué? Porque has rechazado al Hijo de Dios. Así que la Biblia nunca sugiere lo que algunas personas hoy quieren decir de manera muy sentimental. Es decir, que hagamos lo que hagamos, todo estará bien para todos al final. Jesús nunca dijo eso. No, Él dijo que sin arrepentimiento morirás en tus pecados. ¿Por qué? Porque no hay perdón aparte del arrepentimiento. Ahora, es de gran importancia la convergencia de estas dos cosas en la maravillosa gracia de Dios, la unión de estas dos verdades. Primero, que Él perdona al comienzo mismo del arrepentimiento. Recuerda esto, el perdón es un regalo invaluable. Siempre debe ser colocado por quien perdona directamente en las manos de aquel que necesita ser perdonado. Debe ser entregado donde quiera que haya manos abiertas para recibirlo, pero nunca se debe permitir que caiga al suelo. Es un regalo invaluable. Y tú no arrojas un regalo invaluable al suelo. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús al respecto? Él dijo, no tiren sus perlas delante de los cerdos,
no sea que las pisoteen con sus patas y después se vuelvan y los despedacen. De esto mismo estamos hablando aquí. Esto es de gran importancia práctica para todo el que hace esta pregunta. ¿Cómo puedo perdonar a alguien que ni siquiera se arrepiente de lo que me ha hecho? Ni siquiera reconoce lo que hicieron. No tienen idea de las heridas que han causado. No se hacen responsables. No han asumido ninguna responsabilidad. ¿Cómo puedo perdonar a alguien que ni siquiera siente lo que hizo? Y quiero decirte algo que está basado en la Biblia. Cuando pienso en esto, ¿perdona Dios a los pecadores que no se arrepienten? ¿Qué hace Él? Él los ama. Dios los ama. Y eso es lo que Él te llama a hacer a ti. ¿Qué dice el Señor en relación con la persona que no se arrepiente? Dios dice lo siguiente: amen a sus enemigos. Sus enemigos son las personas que no se arrepienten. Oren por los que los persiguen. ¿Por qué dice eso? Porque amar a los enemigos es lo que Dios hace. Mientras aún éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros, mostrando hacia nosotros su amor. Y quiero proteger la verdad sagrada de que donde hay perdón, hay una relación restaurada. No existe tal cosa en Dios como el perdón sin la restauración de la relación. Esa es una noción moderna que se ha infiltrado en nuestra cultura, la de que el perdón puede dejar una relación tan dividida como lo estuvo antes de concederse. Nunca encontrarás algo así en Dios ni en su palabra. Esa es una redefinición del perdón en nuestra cultura. Es rebajarlo, debilitarlo, y es algo trágico. Muchos cristianos hablan de perdonar a la persona que no se arrepiente. Lo que se dice a menudo es algo como esto: bueno, debes hacerlo por tu propio bien. Debes hacerlo para que la persona que te ha ofendido no tenga control sobre tu vida. Quiero decir, puede que nunca se arrepientan. No debes dejar que eso te controle, y así sucesivamente. Pero puedes ver el problema cuando trato de llamar tu atención al pedirte que perdones a la persona que no se arrepiente. ¿Te estaría pidiendo que hagas algo que Dios mismo nunca hace? Y al hacerlo, estaría cambiando la naturaleza misma de lo que es el arrepentimiento bíblico. Por eso quiero que mantengamos claro en nuestras mentes y corazones que el perdón de Dios siempre produce restauración en la relación, porque el perdón implica la reconciliación de dos personas, una que se arrepiente y otra que perdona, y en la gracia y la misericordia de Dios, las dos se unen. Es algo maravilloso. Como pastor, creo que eso es un error. Mientras tratas de ayudar a otros en este tema del perdón, podrías considerar que es un gran error decirle a la gente que debe perdonar donde no ha habido arrepentimiento. Dios perdona ante la primera señal del arrepentimiento, y donde el arrepentimiento y el perdón se encuentran, la relación es restaurada. Él no nos dice perdonen a sus enemigos. Él nos dice amen a sus enemigos, porque eso es lo que Él hace. Y hoy quiero mostrarte que si sigues ese camino, llegarás a un lugar donde estarás listo para ceder el perdón y colocar ese regalo precioso en la mano de aquel que se arrepiente. El Señor te hace confiar en ese regalo invaluable que no se arroja al suelo, sino que se recibe sagradamente en un vínculo que trae reconciliación y paz. Así es como Dios perdona, y debemos ser imitadores de Dios. Veamos algo más de esta frase y luego seguiremos adelante. Dios perdona donde se ha cometido un mal, donde comienza el arrepentimiento, y lo hace porque se ha hecho la expiación. Piensa en esto. De alguna manera, Dios es el único ser en todo el universo que no puede perdonar. Y eso es lo que quiero decir con esto, porque sé que te puedes confundir al oírme. Para nosotros, que somos pecadores, es muy razonable que seamos tolerantes, que seamos perdonadores con otros cuyas faltas no son muy diferentes a las nuestras. Pero Dios es santo. Dios ve el pecado en toda su fealdad. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. De vez en cuando escucho a alguien decir: oh, yo sé que Dios me ha perdonado, pero no puedo perdonarme a mí mismo. ¿Alguna vez has dicho algo como eso?
Pues ten mucho cuidado, óyeme bien, porque sin darte cuenta estás insinuando que es más fácil para Dios perdonar que para ti. El pastor James Denney, un predicador escocés de una generación antigua, escribió sobre el tema de la expiación y dijo lo siguiente: si después de todo resulta que existe tal cosa como el perdón divino de los pecados, y sabemos que por supuesto existe, podemos estar seguros entonces de que será un perdón tal que lleve en su corazón la condenación divina y la destrucción del pecado. Y eso es precisamente lo que encontramos en la cruz. El perdón de Dios fluye de su propia condenación y destrucción de todo lo que es el pecado a través de la muerte expiatoria de Cristo. Dios hecho hombre llevando nuestros pecados en la cruz del Calvario. Eso es lo que se requiere para que haya perdón divino. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Cultivando el Perdón. Y hemos estado viendo cómo es que Dios nos perdona. Él perdona cuando se ha cometido un mal, cuando comienza el arrepentimiento y porque se ha hecho la expiación. En nuestro próximo programa veremos cómo llegamos al perdón, así que espero que nos acompañes. Si alguna vez te pierdes un programa, puedes escucharlo en línea. Nuestro sitio web es abrelabiblia.org. Abre la Biblia se sostiene gracias a nuestros oyentes, y cada día podemos traerte la enseñanza del pastor Colin gracias a tu generosidad. Si esta serie ha sido de bendición para ti, nos gustaría ofrecerte una copia del pastor Colin titulada Las Bienaventuranzas de Jesús, Impulso para avanzar en la vida cristiana. Y Colin, usaste una analogía para describir las bienaventuranzas. Cuéntanos acerca de eso. Claro, ya hemos dicho antes en esta serie que si te imaginas una secuencia de 7 aros suspendidos del techo e imaginas a una persona columpiándose en el primer aro y alcanzando el segundo y luego columpiándose de nuevo en el segundo para alcanzar el tercero, encuentro que esa es una analogía muy útil para las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas nos dicen no solo lo que significa ser bendecido, sino también cómo podemos buscar la bendición de Dios. Así que si una de las bienaventuranzas nos dice que los limpios de corazón son bendecidos, lees eso, bienaventurados los de limpio corazón, y piensas, ¿cómo llego ahí? Pues para llegar a la sexta bienaventuranza, que es esa, tienes que columpiarte en el aro de la primera y llegar a la segunda y a la tercera y a la cuarta, y entonces podrás llegar a esta. Así que esto responde a la más importante de las preguntas: ¿cómo crezco en mi vida cristiana? Pues todo comienza sosteniéndose del primer aro, que está al alcance de todos, porque Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Nos encantaría regalarte una copia de este libro. Visita abrelabiblia.org/libros y descarga tu ejemplar hoy mismo. También encontrarás disponible una versión en audiolibro totalmente gratuita. De nuevo, la página es abrelabiblia.org. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Dios ha reunido todo lo que necesitas saber sobre el perdón en un solo lugar de la Biblia. Descubre dónde es la próxima vez aquí en Abre la Biblia.